Hola y bienvenidos. Nuevamente nos conseguimos en otra cápsula del rol analista en aderezo. Vamos a indagar un poco en lo que respecta a la sección de satisfacción, donde podrás medir y, por supuesto, analizar todas las evaluaciones post-atención recibidas desde tus clientes y así comprender la percepción que los mismos tienen de tu empresa y equipo. Para ingresar, solo debes dirigirte a tu menú de analítica y seleccionar la opción de satisfacción. Lo primero que visualizarás será un filtro por fechas, el cual puedes modificar según tu criterio de búsqueda. Puede ser un día en específico o una cantidad de días en específicos o si no un rango personalizado. Para nuestro ejemplo, estamos filtrando todo el primer semestre del año 2024. Asimismo, si trabajas con equipos y departamentos, podrás filtrar por aquellos que quieras consultar. Esta sección se encuentra dividida en 6 subsecciones, las cuales son enviadas y respondidas, resolución, CSAT, CES, FCR y detalle. Ahora indaguemos un poco en lo que contiene cada una de ellas. Partamos con enviadas y respondidas. Como su nombre lo indica, te mostrará la cantidad de encuestas post-atención enviadas a tus clientes. Asimismo, tendrás cuántas fueron completadas, es decir, cuántas tuvieron el total de sus preguntas respondidas. Contaremos con las respondidas parcialmente, que son aquellos casos en los cuales si, por ejemplo, yo tengo 3 preguntas configuradas, pero me respondieron únicamente una o dos, se considera una encuesta respondida parcialmente. Aquellas ignoradas donde no tuve ningún tipo de respuesta a ninguna de mis preguntas. Aquellas en las cuales me dejaron comentarios adicionales, que esto es en caso de tenerlo configurado. Si no lo tengo configurado, vendrá un 0 por defecto. Y la cantidad de respondidas en total. Aquí sí se suman tanto las completadas como las respondidas parcialmente. Finalmente contaremos la tasa de respuesta en una escala del 100%, por supuesto, y así poder saber cuál es nuestra tasa de respuesta a nuestras encuestas post-atención. Tendremos también o contaremos también con una gráfica comparativa de las respondidas en total contra las enviadas y el índice de tasa de respuesta. Y por último, un filtro por ejecutivo, siempre pudiendo ordenarlo de la manera que estime conveniente. Pasamos a la segunda sección, que es resolución. Aquí podremos medir la capacidad resolutiva de nuestros ejecutivos, es decir, del 100% de nuestras preguntas de resolución enviadas, a cuántas nuestros clientes nos respondieron afirmativamente, que sí pudimos resolver su requerimiento, y a cuántas lo contrario, en las cuales no pudimos resolver su requerimiento. Tendremos el gráfico de la capacidad resolutiva por fecha y asimismo el filtro o el gráfico por ejecutivo, pudiendo ver uno a uno. Como tercera subsección contamos con el CSAT. ¿Y a qué hace referencia el CSAT? Pues en este caso hace referencia a la satisfacción general de nuestros clientes con la atención de nuestros ejecutivos, es decir, qué tan satisfechos o contentos quedaron posterior a la atención. Este indicador se mide en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. Contaremos con el promedio CSAT en una escala del 1 al 5, el CSAT neto expresado en porcentaje y el CSAT como tal en una escala del 1 al 100. Por supuesto, también contaremos con nuestro gráfico general por fecha y nuestro gráfico o barras por ejecutivo. Vamos ahora con el CES. ¿Y a qué hacemos referencia con CES? Pues a la percepción de que tan fácil o tan difícil fue la resolución del requerimiento para el cliente junto a nuestros ejecutivos. CES se conoce mejor como el Customer Effort Score o su traducción en español, el puntaje del esfuerzo del cliente. Este se mide en una escala del 1 al 5, donde 1 significa que fue muy difícil resolver el requerimiento y donde 5 significa que fue muy fácil resolverlo. Contaremos con el promedio CES en una escala del 1 al 5, el CES neto expresado en porcentaje y el CES como tal en una escala del 1 al 100. Por supuesto, como las anteriores secciones, tendremos nuestro gráfico por fecha general y nuestras barras por ejecutivo. Vamos ahora como FCR.
¿Y qué conocemos como FCR? Pues en este caso, a la resolución al primer contacto. Acá podremos medir la capacidad resolutiva para cada primer contacto de nuestros clientes con nuestro equipo. Es decir, del total de preguntas de FCR enviadas, mediremos cuántos clientes indican que sí pudimos resolver su requerimiento en el primer contacto y aquellos en los cuales ocurrió lo contrario, quienes tuvieron que contactarse una segunda o tercera vez para poder resolverle su requerimiento. Contaremos también con el gráfico general por fecha y con las barras por ejecutivo. Finalmente llegamos a la última subsección, que es detalle. Y aquí se desglosará, valga la redundancia, el detalle y resumen de todas las encuestas enviadas. ¿Y qué incluirá el mismo? Pues incluirá la fecha de envío de la encuesta, el canal por el cual se hizo el envío de la misma, la cuenta por la cual se envió, que para este caso, por ejemplo, podemos tener varias cuentas de WhatsApp conectadas, varias cuentas de Facebook, varias cuentas de Instagram, te va a especificar la cuenta en específico por la cual se envió, la encuesta que se envió, ya que yo puedo tener una encuesta personalizada por cada cuenta, el ID de contacto del cliente, que para el caso de WhatsApp, por ejemplo, es su número de teléfono, el ejecutivo que le atendió, ya sea un ejecutivo humano o un ejecutivo bot, el equipo al cual pertenece, como vemos en algunos casos NA no pertenece a ningún equipo, esto también se considera como el departamento, efectivamente, y el resumen y detalle de las evaluaciones. La primera es resolución, donde podremos ver distintas opciones. Un NA significa que la pregunta no aplica para esta encuesta, no está configurada. Un 0, el cliente la ignoró, no la respondió. Un 1 respondió de manera negativa y un 2 respondió de manera positiva. Para el CSAT, aquí es más fácil, un 0 en la cual el cliente ignora la pregunta, la nota brindada por el cliente del 1 al 5 o un NA en caso de no aplicar. El CES aplica tal cual como el CSAT, 0 para aquellos casos en los cuales el cliente ignora la pregunta, NA en los cuales no aplica y la nota brindada en una escala del 1 al 5. Y con el FCR aplica lo mismo que con la resolución, un 0 en la cual el cliente ignoró la pregunta, un NA casos en los cuales no aplica, un 1 para una respuesta negativa y un 2 para una respuesta positiva. Tendremos también la visualización del comentario libre dejado por el cliente, donde si está en blanco es porque lo ignoró, NA no aplica y en los casos en los que se haya dejado comentario veremos el comentario dejado por el cliente. Como última columna tendremos el enlace al ticket, que en caso de yo querer indagar, conocer o revisar qué ocurre en la atención para entender por qué fue la excelente evaluación o la no tan positiva evaluación, puedo hacer clic al enlace y me redirigirá al ticket. Toda esta sección, toda esta planilla es totalmente descargable en formato de hoja de cálculo para trabajarlo ya sea en un Excel o en una hoja de cálculo de Google.